Recordaba con claridad el día que subió las escaleras de la inmensa mansión de mármol blanco, con pétalos de rosa cayendo de los pisos superiores como una lluvia de bendiciones. Todos los invitados se pusieron de pie cuando apareció con el vestido más deslumbrante que jamás había lucido. Los flashes de las cámaras iluminaron la habitación y por un instante creyó estar viviendo el comienzo de un cuento de hadas. El hombre que la esperaba en el altar no era solo un posible esposo, era el director, ejecutivo más poderoso de la ciudad. Dirigía empresas que dominaban sectores enteros, un hombre con una presencia magnética, una voz firme y una mirada penetrante. Pero al verla entrar, su rostro endurecido se transformó en una leve sonrisa, casi humana. El mundo entero pareció detenerse para presenciar ese momento, la boda de la joven sencilla que había conquistado el corazón del inalcanzable multimillonario. Los primeros meses fueron como vivir un sueño, cenas en salones de lujo, viajes en jets privados a ciudades que solo había visto en revistas, ropa que jamás imaginó llevar. Los periódicos describieron a la pareja como la boda del siglo, y ella creía haber encontrado por fin la vida que toda mujer sueña. Pero en medio de toda esa brillantez, había algo que le causaba una sutil incomodidad. A veces, al despertar sola en su enorme cama, oía ruidos provenientes de pasillos demasiado largos para memorizarlos. Otras veces, percibía miradas extrañas del personal de la mansión, como si ocultaran secretos que no se atrevían a compartir. Su esposo, siempre ocupado, desaparecía para reuniones nocturnas y regresaba con ojeras que ni siquiera el lujo podía disimular. Y luego estaba el anillo, el símbolo de su unión, el regalo más preciado que jamás había recibido de él. Un pesado anillo de oro con un rubí engastado tan intenso que parecía latir con vida propia. Todos alababan su singular belleza, pero ella sentía algo extraño cada vez que lo miraba. Era como si la piedra guardara un secreto, algo que escapaba a la vista. En su tercera noche de insomnio, mientras giraba el anillo entre sus dedos, la suave luz de la lámpara le reveló algo que nunca antes había notado. Dentro del anillo, grabado casi invisiblemente, había un símbolo. No era una simple letra ni un diseño decorativo, era algo antiguo, algo que parecía tener un significado inexplicable. Su corazón se aceleró. Intentó apartar la idea, pero no pudo. Pasó toda la noche mirando ese misterioso rasgo. Cuanto más lo miraba, más le parecía que el rubí brillaba de forma diferente, reflejando formas que antes no estaban allí. Por la mañana, decidió preguntarle a su esposo sobre el símbolo. Sin embargo, él apartó la mirada un instante antes de sonreír como siempre. «Solo un detalle antiguo del orfebre», dijo besándola en la frente. Pero su mirada, fría y calculadora, delataba que esa no era toda la verdad. Desde ese día, el anillo dejó de ser un simple adorno, se convirtió en una llave, una puerta a preguntas que no estaba segura de estar lista para abrir. Y en su interior empezó a florecer un sentimiento, que su matrimonio, ese cuento de hadas perfecto, podía ser en realidad un pacto. ¿Y tú? ¿Alguna vez has imaginado descubrir que algo simple en tu vida, un objeto, un gesto, una promesa, esconde un secreto capaz de poner tu mundo patas arriba? Suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de esta historia y cuéntamelo en los comentarios. ¿Usarías un anillo con un símbolo que no sabes qué significa? Los días siguientes parecieron iguales, pero en su interior nada era igual. El anillo le pesaba en la mano como si fuera de plomo. Por mucho que intentara ignorarlo, la presencia de ese símbolo la perseguía como una sombra. Por la noche, cuando yacía junto a su esposo, fingía dormir, pero sus ojos permanecían fijos en el rubí que reflejaba la tenue luz de la habitación. Era como si la piedra albergara ojos invisibles que la observaban. Una mañana no pudo resistirse. Tomó una lupa antigua que había encontrado en una de las bibliotecas de la mansión y la acercó al anillo. Lo que antes parecía una línea extraña resultó ser un diseño meticuloso, grabado con una precisión aterradora. Era un círculo con líneas entrelazadas, formando una especie de estrella incompleta. En el centro había pequeñas inscripciones en un idioma que desconocía, pero que despertaron algo en su interior, como un recuerdo lejano que no lograba identificar. Aterrada, apretó el puño, intentando reprimir la sensación de que el símbolo no era solo un adorno, sino un sello,
un sello antiguo que contenía algo más grande de lo que podía comprender. Durante el desayuno, sentada a una mesa repleta de frutas exóticas y pan francés aún caliente, no percibió ningún sabor. Observó a su marido leer con calma los informes de la empresa, como si el mundo no fuera más que números y contratos. ¿Sabías que el anillo tenía esta inscripción?, preguntó, rompiendo el silencio. Levantó lentamente la mirada y la fijó en ella. Por un instante, la habitación se sintió pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso. «Ya te lo dije, es solo un detalle antiguo del joyero. Nada más», respondió con firmeza, pero sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, un gesto apenas perceptible que delataba nerviosismo. Ella no insistió, no entonces, pero decidió en secreto buscar respuestas. Esa misma tarde, aprovechando la ausencia de su esposo, recorrió los pasillos de la mansión, explorando rincones que nunca antes había explorado. Descubrió puertas cerradas, cajones con llaves ocultas y bibliotecas llenas de libros polvorientos. En un estante alto encontró un tomo antiguo, encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Al abrirlo, percibió un fuerte olor a moho y antigüedad. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de símbolos similares al del anillo. Su corazón se aceleró. El símbolo no era único, formaba parte de algo más grande, algo que se repetía en diferentes contextos, siempre acompañado de palabras en idiomas que no entendía. Las imágenes mostraban figuras de hombres y mujeres con trajes antiguos, rodeados de fuego, luces y sacrificios. Cerró el libro con manos temblorosas. Las piezas empezaban a encajar. Su matrimonio no se trataba solo de amor o negocios. Podría estar ligado a una antigua tradición, tal vez un pacto que otorgaba al marido no solo poder y riqueza, sino algo mucho más oscuro. Esa noche, cuando regresó, ella notó un cambio en su mirada, como si supiera que lo había molestado donde no debía. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó casualmente, quitándose la chaqueta. Ella tragó saliva con fuerza. «Acabo de pasear por los jardines», mintió, intentando mantener la calma, pero en el fondo la duda ya se había convertido en miedo. Si el símbolo formaba parte de algo antiguo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir toda la verdad? ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien muy cercano guarda un secreto tan profundo que podría cambiarte la vida por completo? Esa noche, tumbada en la cama de seda, cerró los ojos intentando dormir, pero el corazón le latía con fuerza. El silencio de la mansión solo lo rompían los lejanos pasos de los sirvientes y un zumbido apenas perceptible que parecía provenir del rubí en su dedo, como si la joya respirara con ella. Al día siguiente, decidida, decidió salir sola. Le dijo a su esposo que quería visitar un estudio de arte en el centro, pero en realidad se dirigió a la vieja biblioteca municipal. Entre pasillos polvorientos, buscó libros de simbología. Le llevó horas, pero finalmente lo encontró. En un compendio de símbolos arcanos había algo muy similar al grabado en su anillo. El título decía, «Un símbolo de alianza y sacrificio, utilizado por familias que creían que la prosperidad venía a cambio de las vidas ofrecidas». Sus manos se congelaron. Sentía las piernas débiles. Escrito allí, en una enciclopedia olvidada, estaba lo que ya temía, su matrimonio. Podría no ser solo una unión, sino un sacrificio calculado, repetido durante generaciones. De repente, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago, el día de la propuesta. Su esposo había elegido la fecha, el lugar, cada detalle con meticulosa precisión. Dijo que era superstición, pero quizá fuera más que eso. Quizá formara parte de un ritual. Al regresar a la mansión, con el libro escondido en su bolso, empezó a fijarse en los más mínimos detalles. En las cenas suntuosas, notaba símbolos similares sutilmente grabados en la platería, las vidrieras e incluso las columnas de mármol. Era como si toda la casa estuviera construida sobre letreros que nunca antes había notado. Una noche lluviosa, caminando por los pasillos iluminados con velas, la luz se había cortado misteriosamente, encontró una puerta entreabierta. La habitación parecía no haber sido utilizada en años. Dentro había viejos retratos de la familia de su esposo, hombres y mujeres en poses serias, todos con joyas con el mismo símbolo, en el cuello, el pecho y los dedos. En el centro de la pared, un cuadro de mayor tamaño la dejó sin aliento.
Mostraba a una mujer pálida con un vestido de novia, con el mismo rubí en el dedo. El texto de la parte inferior estaba casi descolorido, pero aún podía leerlo. El sacrificio que trajo gloria a la familia. Su corazón se aceleró. Ese cuadro no era un recuerdo feliz, era una advertencia. Esa misma noche decidió confrontar a su esposo. Cuando regresó, cubierto por el olor a lluvia y los cigarrillos caros que siempre fumaba después de las reuniones, ella lo esperaba en la sala principal. Necesito saber la verdad. Su voz tembló, pero no vaciló. ¿Qué significa este símbolo? La observó largo rato, en silencio. Sus ojos, fríos como siempre, esta vez contenían algo más, una sombra de lástima. No lo entenderías, suspiró apoyándose en la chimenea. Hay cosas que tienen tanto poder, cosas que exigen un precio. Ella dio un paso atrás, con el estómago revuelto. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio es parte de esto? Apartó la mirada, y en ese silencio la respuesta quedó clara. Esa noche no pudo dormir. Ahora sabía que algo mucho más grave estaba sucediendo, algo que podría poner su vida en peligro. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya conocía el secreto, ya formaba parte del pacto. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que amas podría haberte puesto en un destino de sacrificio sin tu conocimiento? Esa mañana amaneció con cielos nublados y la mansión se sentía aún más pesada de lo habitual. Recorrió los pasillos como si la observaran ojos invisibles ocultos tras cada pared. Las palabras de su esposo aún resonaban en su mente. Hay cosas que sustentan el poder que ves, cosas que exigen un precio. Era imposible fingir que no lo había oído. Ahora lo sabía. El desayuno fue un espectáculo. Se sentó frente a él, quien leía el periódico con calma, como si nada hubiera pasado. Cada vez que levantaba la vista, encontraba esa expresión fría, impecable, casi ensayada. ¿Vas a seguir ocultándome?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. El director ejecutivo bajó lentamente el periódico, cruzó las piernas e inclinó la cabeza, mirándola como si fuera un enigma. Algunas verdades son más peligrosas que las mentiras, respondió, y aún no estás listo. Apretó el puño debajo de la mesa, sintiendo el peso del anillo una vez más. He visto las pinturas, he visto el libro, he visto los símbolos esparcidos por esta casa. ¿Crees que no lo veo? Este matrimonio no se trata solo de amor. Quiero que me digas qué significa realmente. Por un momento, sus ojos se llenaron de ira contenida, pero luego volvió a sonreír. Esa sonrisa calculada de un hombre que gobierna imperios. ¿Amor?, repitió con suave ironía. El amor es solo superficial. Lo que tenemos va más allá. Es una unión sellada no solo por nosotros dos, sino por fuerzas inimaginables. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Fuerzas? ¿Qué tipo de fuerzas podrían estar vinculadas al anillo en su dedo, al pacto oculto en los símbolos familiares? Esa noche decidió seguirlo. Fingió estar agotada y se acostó temprano, pero al oírlo irse en silencio, se vistió rápidamente y lo siguió. El coche negro se deslizó por las oscuras calles de la ciudad y ella mantuvo la distancia, oculta. Se detuvo en un edificio antiguo con ventanales y vidrieras que recordaba a una iglesia abandonada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares al del anillo. Su corazón latía con fuerza. Ocultos tras una columna vio a hombres con corbata entrando en la habitación, todos con la misma expresión seria, todos con joyas idénticas. En el centro, sobre un altar de piedra, había un enorme libro abierto, cuyas páginas parecían latir a la luz de las velas. El marido habló. Su voz resonó por la habitación, firme y solemne. El pacto se ha renovado. La prosperidad está asegurada, pero hay que pagar el precio. Casi soltó un grito. Era el fin. El matrimonio no era solo una unión de cuerpos y sentimientos, era un sacrificio, y ella era la pieza central de ese juego. De repente, como si percibiera su presencia, se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella en la oscuridad. Por un instante, creyó que se le pararía el corazón, pero en lugar de traicionarla, él simplemente sonrió. Una sonrisa fría, casi cómplice, como diciendo, ahora lo sabes, pero no puedes escapar. Corriendo de vuelta al coche, con las manos temblorosas, sintió el peso de la verdad en su alma. Él sabía que lo seguía, quería que lo viera. Esto era parte de algo más grande, una preparación. De vuelta en la mansión, encerrada en su habitación, contempló el rubí
Una vez más, el símbolo grabado parecía brillar por sí solo, como si hubiera despertado después de aquella noche, y la pregunta que la mantenía despierta era simple y aterradora. ¿Cuál sería el precio que aún le quedaba? ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona a tu lado forma parte de un pacto que exige un precio, y ese precio podría ser tú? El silencio de aquella madrugada era sofocante. Acostada en la enorme cama, se sentía demasiado pequeña para el peso de la verdad que comenzaba a revelarse. El rubí en su dedo ya no era solo una joya, se sentía como una herida abierta que le quemaba la piel a cada instante. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de su esposo de pie ante el altar de piedra, diciendo con firmeza: «El pacto se ha renovado. La prosperidad está asegurada, pero hay que pagar el precio». ¿Qué significaba ese precio? Ya no podía vivir de suposiciones. Necesitaba pruebas, necesitaba entender lo que estaba en juego. A la mañana siguiente, mientras él salía para otra reunión de negocios, ella se armó de valor. Decidió investigar su despacho privado, un lugar al que nadie podía acceder. La puerta estaba protegida por un código, pero tras observar sus movimientos durante meses, logró replicar la contraseña. Con el corazón acelerado, giró el pomo de la puerta y entró en un espacio que parecía más un templo que una oficina. Las paredes estaban llenas de estanterías, con libros antiguos, mapas y objetos extraños de todo el mundo. En el centro de la habitación había una caja fuerte. Con manos temblorosas, intentó abrirla. No pudo, pero rebuscando entre los muebles, encontró una llave dorada escondida en un cajón de madera. La caja fuerte se abrió con un clic que resonó como un trueno. Dentro había documentos encuadernados en cuero negro. Al abrir el primero, se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran registros de la familia de su esposo, que se remontaban a siglos atrás. Cada generación tenía un pacto. Cada generación había dado algo a cambio de poder y riqueza. Había firmas, fechas, incluso fotos antiguas de ceremonias secretas. Y siempre, en cada contrato, estaba grabado el mismo símbolo. Pero lo que la hizo estremecer no fueron los viejos registros. Fue la última página. Allí estaba su nombre, escrito a la perfección, como parte del sacrificio presente. Su matrimonio no fue solo una decisión de amor, fue la pieza final de un acuerdo que cimentó todo el imperio familiar. Dejó caer el libro al suelo, con el corazón acelerado y las piernas débiles. Allí estaba, en blanco y negro. Su vida estaba atada a un precio que aún no comprendía del todo. Al oír pasos en el pasillo, corrió a recoger sus documentos y cerró la caja fuerte. Cerró la puerta de la oficina desde dentro, rezando para que solo lo estuviera imaginando. Pero, cuando los pasos cesaron, se dio cuenta. No estaba sola. Lentamente, una sombra apareció detrás de ella. Su esposo. Había regresado antes. ¿Buscas algo?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Ella se dio la vuelta, con el rostro pálido y las manos todavía temblorosas. ¿Por qué está mi nombre en estos registros? Su voz era quebrada, pero firme. ¿Por qué se llama sacrificio a mi matrimonio? Caminó hacia ella, cada paso pesado como si aplastara el suelo. Se detuvo frente a ella y le acarició, el rostro con los dedos con ternura practicada. Porque todo lo que tienes, todo lo que experimentas, no es casualidad. La fortuna, la mansión, el negocio, todo se logró mediante pactos, y todo pacto requiere un vínculo. Tú eres el vínculo de esta generación. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quieres decir que soy el precio? No respondió. El silencio fue la confirmación más dolorosa. Esa noche, encerrada en su habitación, lloró como nunca. No solo de miedo, sino de traición. El hombre que decía amarla le había ofrecido matrimonio como parte de un antiguo acuerdo. Aún no sabía qué pasaría, pero comprendía que su destino ya estaba escrito en páginas que no había elegido firmar. Y lo más aterrador fue darse cuenta de que, en lo más profundo de su ser, una parte de ella no solo quería huir, quería comprender hasta dónde podía llegar este pacto, y si había alguna manera de romperlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu nombre fue escrito como parte de un sacrificio que sustenta la riqueza de toda una familia? Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia y responde en los comentarios. Si estuvieras en su lugar, ¿huirías inmediatamente o intentarías encontrar la manera de romper el pacto?
El reloj de la mansión dio casi la medianoche. Las velas esparcidas por los pasillos parpadeaban con el viento que se filtraba por las antiguas ventanas. Caminaba despacio. Cada sombra era una advertencia. Cada sonido un presagio. El peso del anillo en su dedo ya no era solo físico, era una cadena invisible que la ataba a un destino que no había elegido. Las palabras de su marido aún ardían en su mente. Tú eres el eslabón de esta generación. Eso era todo. Ella era el sacrificio. Pero ¿qué significaba después de todo? ¿Era la muerte? ¿Era perder el alma? ¿O era vivir para siempre en una prisión dorada, rodeada de lujo y secretos? Decidida, regresó a su oficina. Rebuscó en la caja fuerte una vez más, hasta que encontró algo que no había visto antes. Un pequeño sobre sellado con cera roja, con su nombre escrito. Le temblaban las manos al romper el sello. Dentro había una sola carta. Amado, nuestro amor nunca fue una farsa, sino el precio. Eres la clave para asegurar la continuidad de la fortuna familiar. Este matrimonio no es el fin, sino la prueba de que fuiste elegida para llevar la carga. Si huyes, todo está perdido. Si te quedas, el poder será eterno, pero tu corazón será mi sacrificio. Las lágrimas fluían sin control. ¿La amaba o simplemente amaba el poder que ella representaba? La carta no traía respuestas, solo más dolor. De repente, oyó pasos detrás de ella. Él estaba allí, de pie en la puerta, observándola en silencio. Ya no había sonrisas, solo la mirada de alguien que sabía que todas las máscaras habían caído. Ahora lo entiendes, dijo con firmeza. Tienes una opción, huir y perderlo todo, o aceptar y soportar el peso de nuestro pacto. Cerró los ojos un momento. Recordó el día de su boda, los pétalos, las miradas esperanzadas, las promesas susurradas. Recordó cómo creía estar viviendo un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas siempre esconden monstruos, y a veces esos monstruos visten traje y corbata. Respirando hondo, se quitó el anillo del dedo. El rubí brillaba como si estuviera a punto de gritar. Extendió la mano y dejó caer la joya al suelo de mármol. El sonido metálico resonó por toda la mansión, como si se hubiera roto un pacto. Yo elijo mi vida. Su voz ya no temblaba. Por un instante su rostro se contorsionó en ira, luego en algo cercano a la desesperación. El anillo en el suelo empezó a agrietarse como cristal bajo presión, rompiéndose en pedazos. Las velas se apagaron de repente, sumiendo la casa en la oscuridad. Corrió por los pasillos con el corazón acelerado, oyendo gritos lejanos y portazos. La mansión parecía derrumbarse, pero en medio del caos sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Libertad. Afuera, con la lluvia cayéndole sobre el pelo, echó un último vistazo a aquella casa de secretos y sacrificios. No sabía qué le depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura: nunca más viviría atada por cadenas invisibles. Y aquí termina su historia, o quizás solo empieza, porque a veces el mayor sacrificio que alguien puede hacer no es perder la vida, sino elegir vivir, aunque eso signifique enfrentarse al mundo entero en solitario. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, tendrías el valor de abandonarlo todo para salvar tu alma? Suscríbete al canal para ver más historias intensas como esta, y cuéntamelo en los comentarios. ¿Tendrías el coraje de romper el anillo o aceptarías vivir en el pacto para mantener el poder?